Hola a todos y bienvenidos a Tiny You. Bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar del primer capítulo del secreto de las parejas felices, otro de mis libros de autoayuda. Y en primer lugar quería presentarme para todas las personas que no me conozcáis. Me llamo Damaris, soy farmacéutica y aunque tengo algo de formación en psicología, tanto por la carrera como por cursos posteriores que he hecho de psicología de parejas, siempre os voy a recomendar, por supuesto, que si necesitáis ayuda, acudáis a un profesional, a un psicólogo, a un terapeuta, a un psiquiatra, lo que necesitéis. Este tipo de libros que he ido haciendo con mucho cariño, tanto con el conocimiento que tengo como con experiencia, simplemente una herramienta que espero que os sea de mucha ayuda. Pero si requerís de ayuda de un profesional, acudid siempre a un profesional. Este tipo de libros que he ido haciendo tiene la finalidad de que podáis ir poco a poco creciendo con estos libros, podáis ir apoyándoos en ellos, podáis hacer los ejercicios y podáis ir viendo toda la evolución que vais teniendo a medida que vais avanzándolos. Ya sabéis que tengo varias guías, os dejaré toda la información en mi página web que está aquí abajo. Todos los libros son de autopublicación, están todos en Amazon y tenemos diferentes tipos de guías. Tenemos por un lado Reescribe tu historia, que es una guía para superar una ruptura, lo estamos viendo aquí también en el canal. Tenemos El secreto de las parejas felices, que es esta guía para intentar construir relaciones sanas y duraderas, algo que está costando muchísimo hoy en día. Y mi último libro, que iré poco a poco haciendo vídeos más adelante, que es ¿Por qué siempre me enamoro de la persona equivocada? Esta guía para romper patrones que repetimos muchas veces. Este es un libro que me encanta también. Pero hoy vamos a hablar de este primer capítulo que podemos encontrar en El secreto de las parejas felices. Esta guía tiene fundamentalmente el objetivo de intentar conseguir reforzar nuestra relación y también conseguir trabajar en cómo conseguir que sea más sana, más duradera, más fuerte y, por supuesto, vuelvo a recordaros, si necesitáis ir a terapia, si necesitáis hablar con un psicólogo de parejas, por supuesto, acudid en todo momento. Es muy importante siempre tener este apoyo. Recordad que esto solo es una herramienta. Así que vamos a empezar con el primer capítulo, que es lo más importante y uno de los aspectos que sí o sí tiene que haber en una relación para que sea sana y duradera, que es una buena comunicación. En estos libros he intentado hacer muchísimos ejercicios para que podáis ir escribiendo. Lo ideal sería que este libro lo podáis tener ambos, porque realmente va a haber muchos ejercicios que sea para hacer aparte cada uno de vosotros y luego ponerlos en común, para que veáis qué podéis mejorar, qué necesita el uno del otro y si estáis aportando lo que vuestra pareja necesita y si os aporta lo que vosotros necesitáis. Así que empezamos hablando la importancia de una comunicación, pero una comunicación siempre desde el respeto y también una comunicación sincera. Tenemos que aprender a comunicar lo que pensamos a nuestra pareja siempre desde el respeto, pero sin dejar de decir las cosas como las sintamos, sin dejar de expresarnos. Es muy importante que no dejemos de expresarnos y no dejemos de comunicarnos. En este primer capítulo pongo un ejemplo justamente con esta parte de hablar sobre la sinceridad y el respeto cuando nos comunicamos y pongo el típico ejemplo de cuando una pareja discute y saben que uno de ellos se altera mucho cuando ocurre cualquier tipo de conflicto y lo que hacen es hacer una pausa, dejar que pasen 15 minutos, que cada uno esté en una punta de la casa, que cada uno esté un rato en silencio, pensando en todo y luego volver a juntarse para volver a hablar. Esto es muy importante y es muy relevante tenerlo en cuenta cuando queremos que nuestra relación vaya bien, cuando estamos buscando fortalecer nuestra relación. Es importante comunicarnos, podemos tener malos entendidos, pero tenemos que entender también que hay personas que requieren de un momento de bajar revoluciones, pensar todo bien y luego tener esa conversación. Es importante que tengamos en cuenta estos espacios y estos tiempos, pero que siempre tengamos esta comunicación con nuestra pareja. A continuación de este ejemplo, justo pongo el primer ejercicio práctico para que podáis hacer, que es la reflexión de cómo nos comunicamos en pareja. Tendemos a interrumpir, escuchamos con atención y tenéis aquí siempre páginas para poder escribir cómo es
vuestra comunicación con vuestra pareja? ¿Realmente dejáis que hable, interrumpís, intentáis estar por encima de lo que dice? Cuando está diciendo algo que pensáis que no es cierto, tendéis a interrumpir, ¿no? Es un poquito un primer ejercicio para que vayamos viendo cómo nos comunicamos con nuestra pareja. Y continuando con este primer capítulo, hablamos ahora de la importancia de la escucha activa. No solamente es importante esta comunicación, sino que nosotros veamos, recibamos y nuestra pareja vea que le escuchamos de forma activa, es decir, estamos prestando atención a lo que nos está diciendo. Nos está comentando un problema que ha tenido en el trabajo, algo que le está provocando angustia, algo que le está provocando estrés, inquietud, que simplemente sea un pensamiento de algo que le gusta, y nosotros tenemos que estar escuchando activamente. Y lo más importante, ofrecernos siempre a poder ayudar a nuestra pareja. Si en algún momento sentimos que nuestra pareja nos está contando un problema, una inquietud, y realmente queremos hacerle ver que tiene nuestro apoyo, siempre podemos decirle: ¿qué necesitas que haga por ti? ¿Necesitas esto? ¿Necesitas aquello? ¿Te aliviaría si hiciéramos esto? ¿Si hiciéramos aquello? Es muy importante esta escucha activa, sentirnos escuchados. ¿Cuán importante es? ¿No os ha pasado alguna vez que estáis hablando con vuestra pareja o incluso con un familiar o con un amigo y le estáis contando un problema que tenéis y sentís que no os está escuchando y os molesta porque realmente estáis abriéndoos a un problema que tenéis, estáis confiando que esa persona os pueda aconsejar, ayudar, o simplemente necesitáis sentiros escuchados y de repente sentís que esa persona, su mente ha volado y no os está prestando atención? Sentimos que no nos está prestando atención porque no es importante para esa persona nuestro problema. Y por eso es muy importante trabajar esta escucha activa. De hecho, el ejercicio práctico que hay justamente hablando de esto es intentar hacer este esfuerzo por tener escucha activa con nuestra pareja. Así que cuando estemos enfrentándonos a este libro, a este primer capítulo, vamos a coger unos días, 3, 4, 5 días, y vamos a intentar hacer esta escucha activa con nuestra pareja para ver realmente cómo está, qué necesita, profundizar, y si estas personas que le cuesta abrirse, vamos a hacer preguntas, vamos a preguntarle: ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido hoy? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás cansado? ¿Qué tal ha ido en el trabajo? Hagamos preguntas para que siente y vea que tenemos ese interés, por supuesto, siempre de forma recíproca. Daremos y siempre recibiremos para tener este equilibrio en nuestra pareja. Pasamos ahora a hablar del poder de los pequeños gestos. La comunicación es muy importante, pero hay veces que no nos comunicamos tanto, o hay personas que no son tan buenas comunicándose, abriéndose a sus parejas, a sus amigos, a sus familiares. En este caso tenemos el poder de los pequeños gestos, y es que hay muchas personas que no necesitan abrirse, realmente incluso no llegan a profundizar y hacer estas reflexiones tan personales y tan introspectivas, pero tenemos el poder de los pequeños gestos. Es verdad que hay personas que tienen diferentes formas de poder comunicar, que están bien, que están mal, que se preocupan, que no se preocupan, y para aquellas personas que especialmente no se comuniquen tanto y les cueste más, aunque hay que ir trabajando en todo esto, es importante los pequeños gestos. Por ejemplo, imaginemos un matrimonio que lleva muchísimos años juntos y realmente no tienen una muy buena comunicación. No se cuentan lo que hacen cada día, cada uno hace sus rutinas y luego simplemente cenan y se van a dormir. Una buena práctica, algo que podrían incorporar a su rutina, sería simplemente en el momento en el que se van a dormir, dedicarse 10-15 minutos a poder hablar de cómo están, de echo de menos que me des cariño, echo de menos que me escuches, poco a poco saber qué necesita la otra pareja de ti para que tú puedas dárselo y viceversa, siempre de forma recíproca. Por supuesto, también los pequeños gestos puede ser simplemente dejar una nota en la almohada, en la nevera, o simplemente preparar el desayuno a tu pareja. Estos pequeños gestos hacen que, aunque no haya habido una comunicación tan profunda, te sientas también de una forma valorado, escuchado, sepas que aunque tú le hayas contado a tu pareja que estás muy mal, estás muy agobiado por el trabajo y te levantes por la mañana y te haya preparado el desayuno, es un pequeño gesto que puede marcar también la diferencia. Es por esto que el siguiente ejercicio que os dejo por aquí es que durante una semana
dejéis pequeñas notas y pequeños mensajes de cariño sin motivo y veáis cómo reacciona vuestra pareja. Si le gusta, si no le gusta, si le hace sacar una pequeña sonrisa. Esos pequeños detalles realmente pueden ser muy importantes. Es algo que no nos esperamos y de repente despertar una mañana y ver una nota que no te esperas, con algo bonito, con unas palabras que soléis deciros vosotros, con algún mote incluso cariñoso que tengáis, puede ser un cambio, un clic en ese día y hacer que el día empiece ya de una buena manera. Y por supuesto, para tener una buena comunicación tenemos que evitar ciertos patrones. Y tengo por aquí 4 patrones muy importantes que tenemos que intentar evitar a la hora de comunicarnos con nuestra pareja. El primero de ellos es que tenemos que intentar evitar la crítica constante. Muchas parejas tienen formas de decir a su pareja las cosas que no les gustan de forma crítica, como no una crítica constructiva, sino como una crítica destructiva. Es muy importante que sepamos comunicar eso sin criticar a nuestra pareja. Y un ejemplo muy claro con esto es, por ejemplo, si nuestra pareja no nos ayuda mucho, por ejemplo, a la limpieza del hogar. Pues en lugar de ir a nuestra pareja y decirle, nunca me ayudas en nada, y tener esta forma de comunicar, podemos decir, me gustaría que me ayudaras con esto, me siento a veces muy abrumada teniendo que encargarme del trabajo, también limpiar, necesito que nos repartamos las tareas. Es una forma de decir lo mismo, pero el tono es diferente, la forma de comunicarlo es completamente distinta y para la persona que lo recibe, la forma de recibir ese mensaje es completamente diferente. En segundo lugar tendríamos el desprecio, este tipo de burlas, etcétera, que a veces tenemos con nuestra pareja, que una cosa es que sea nuestro lenguaje de comunicación. Hay personas que les gusta mucho estar de broma y decirse un poco estas cosas, y luego hay veces que hay palabras que pueden ser un poquito más hirientes e ir justamente a donde duele. Cuando estamos con una pareja nos abrimos en canal, saben perfectamente cuáles son las cosas que nos molestan, nos hacen daño, y poder hacerle daño sabiendo que esa cosa le puede doler es muy malo para una buena comunicación en pareja. Puede incluso tambalear la confianza que puedes tener en esa persona. El tercer patrón que puede ayudar a que no tengamos una buena comunicación es, por supuesto, tener actitud defensiva ante todo. Esto implica que cuando nosotros le digamos a nuestra pareja, aunque sea de buenas formas, necesito que me ayudes con algo, si su respuesta va a ser ponerse a la defensiva y decir, yo tengo mucho trabajo, siempre estoy haciendo cosas, y reacciona así, no va a haber una buena comunicación. Está a la defensiva, está poniendo un muro en el que no vamos a poder tener una comunicación fluida y poder entendernos. Es muy importante no estar a la defensiva. Nuestra pareja no es nuestro enemigo. Nuestra pareja es nuestro compañero de vida para siempre. Si todo va bien y si es una relación sana, duradera, va a ser nuestra pareja para siempre. Tenemos que no estar a la defensiva. No es nuestro enemigo, es nuestro compañero de vida. Podemos tener en algún momento, por supuesto, discusiones, chocar en algunas cosas, pero no olvidemos esta base. Nos queremos seguir construyendo una vida juntos, nos queremos por encima de todo. Es muy importante que no tengamos esta actitud defensiva frente a nuestro compañero de vida, que tanto nos quiere y que nosotros queremos tanto. Y por supuesto, en el último patrón que va ligado a este, sería el bloqueo o el evitar hablar sobre algo. Imaginemos que queréis tener una conversación importante con vuestra pareja, una conversación que os inquieta, puede ser sobre un tema más personal, puede ser un tema simplemente de pareja o un tema algo más serio. Por ejemplo, imaginemos que estamos con nuestra pareja y queremos hablar sobre un tema muy importante. Queremos tener hijos, por ejemplo, es un tema muy importante hablar con nuestra pareja, y si nuestra pareja tiende a tener una actitud evitativa o bloquearse y decir, no voy a hablar de esto, no voy a hablar de esto, es un muro en el que con esto no vamos a conseguir tener una comunicación, y esa inquietud que tenemos la vamos a seguir teniendo. Realmente necesitamos una respuesta de nuestra pareja, y el evitarlo y bloquearnos no sirve para nada. Tenemos que tener completa libertad y abrirnos absolutamente a todo con nuestra pareja. Va a ser nuestra compañera de vida y es muy importante que tengamos en cuenta sus necesidades, sus inquietudes, hagamos esta escucha activa. La comunicación es muy importante, hasta poder comunicar necesito estar media horita tranquilo, tranquila, con música, estoy muy agobiado.
y nosotros entender que nuestra pareja necesita este espacio, comunicarnos es vital para intentar evitar discusiones, para evitar así alejarnos incluso cuando no tendría por qué ocurrir. El último ejercicio práctico que tenemos en este primer capítulo es intentar identificar si tenemos alguno de estos patrones que hemos comentado, estos patrones evitativos, estos patrones de enseguida ponernos a la defensiva o de que nuestra pareja se ponga a la defensiva. Es importante que cada uno de vosotros plasméis aquí en este libro si identificáis alguno de estos patrones en vuestra relación y que lo comentéis mutuamente para saber cómo arreglarlo, cómo solucionarlo y cómo poco a poco mejorarlo. Por último, solamente me queda decir esta reflexión del primer capítulo. Este libro me gusta mucho porque me encanta, siempre he sido una fiel creyente del amor para toda la vida. Es difícil, hay que trabajar mucho, pero se puede, soy una fiel creyente. Y en esta reflexión final digo, la comunicación efectiva no solo se trata de hablar más, sino de hablar mejor y de escuchar con verdadera intención. Si una pareja aprende a comunicarse con claridad y empatía, tiene una base sólida para poder afrontar cualquier desafío juntos. El poder de la comunicación es increíble. Realmente comunicar todo con nuestra pareja es el primer paso para tener esta base sólida. Y ya sabemos que una casa se construye por los cimientos y necesitamos tener una base sólida para ir construyendo. En este caso, la casa va a ser nuestra relación y tenemos que empezar por unos buenos cimientos, confianza, comunicación y muchas cosas que iremos viendo en este libro. Así que espero que os haya gustado mucho acompañarme en este primer capítulo. Por supuesto, dejadme en comentarios si ya tenéis el libro, si lo estáis utilizando con vuestra pareja, si os está gustando. Contadme si todos los consejos que vienen aquí, cada uno de los capítulos, cada uno de los temas de los que se habla, cada uno de estos capítulos, cada uno de los temas que intento abordar en cada uno de estos capítulos, si realmente os parece interesante, os está ayudando, dejádmelo todo por favor en comentarios y como ya sabéis iremos alternando los capítulos de cada uno de los libros para que podáis tener tanto uno u otro, lo podéis ir siguiendo y cuando terminemos estos iremos a este tercer libro de autoayuda que he publicado hace muy poquito, también me apetece que podamos seguirlo por aquí. Y solamente puedo daros las gracias, espero que os esté gustando muchísimo estar acompañándome en todo esto, me hace mucha ilusión estar compartiendo todo este conocimiento con todos vosotros. Por supuesto, os vuelvo a recordar, yo solamente intento daros unos libros de autoayuda que son herramientas que os puedan servir, pero lo más importante es que si necesitáis ayuda, por supuesto, acudáis siempre a un profesional. Es muy importante. Nuestra salud mental, nuestra salud de pareja, todo es muy importante. Tenemos que cuidarnos siempre. Así que espero que con estos libros, estas pequeñas guías, pues pueda aportar un granito de arena y ayudaros un poquito. Así que muchas gracias a todas las personas que estáis aquí acompañándome. Espero que os estén gustando muchísimo, os leo los comentarios y nos vemos muy pronto analizando y hablando de más capítulos de estos libros de autoayuda y aprendiendo y conociéndonos más a nosotros mismos. Muchísimas gracias y hasta pronto.